Saludarla a la doctora Laura Gema Flores, directora de la Unidad Académica de Humanidades, con quien vamos a platicar sobre un diplomado que ya está a punto de desarrollar, de iniciar su desarrollo con valor curricular y con la nueva tecnología a través de la red. Doctora, buenos días, gracias por recibirnos esta llamada. Así es, Pancho, muchísimas gracias, buenos días. Platícanos de qué se trata este diplomado, cómo se llama, cuándo inicia todo esto. Bueno, mira, este diplomado se va a desarrollar durante 3 martes seguidos, el martes 10, 17 y 24 de noviembre, de 5 a 6:30 más o menos de la tarde. Ya tenemos 15 inscritos hasta ahora y es un diplomado que sigue la vertiente que hemos comenzado desde hace algunos años, el cuerpo académico, teoría, historia e interpretación del arte. Ahorita vamos en su 5ª edición y no quisimos que pasara desapercibido este momento por el cual vivimos. Y bueno, pues el diplomado aborda una serie de temáticas que tienen que ver con nuestro entorno, nuestro espacio y nuestro momento, que es pues la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, pero todo visto desde la estética, desde el arte. Así es, Paco. Dolor y arte es un tema que se desarrolla desde prácticamente los inicios de la humanidad. ¿Cómo lo ven Así es. ustedes hoy frente a esta pandemia? Sí, fíjate que sí, has dicho bien, todas las culturas han tenido que responderse frente a esta condición humana irremediable e irreversible, y esta dicotomía que existe entre la vida y la muerte y el dolor y el sufrimiento, ¿no? Pues nosotros como lo hemos vivido como académicos, ha sido creo que difícil como con todo, pues toda la sociedad, todo el mundo, ahora sí que todo el mundo, y lo que nos genera es una serie de reflexiones. Y como académicos universitarios tenemos la responsabilidad de responder de algún modo a estas preguntas que nos estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Porque ha sido tal el impacto de la muerte, de las noticias, del entorno que nos rodea, de gente que se nos va tan cercana, tan querida, colegas, amigos, familiares, etcétera, que pues la única contribución pequeña, modesta y humilde que podemos hacer ante esta circunstancia es plantear lo poco que sabemos de la condición humana, pero vista desde la estética, desde la música, desde los artistas que, enfermos o no, propiciaron una forma de percepción del dolor, de la enfermedad. No sé, un Greco, un Van Gogh, ¿verdad? Músicos que compusieron música para aliviar los dolores, el sufrimiento de la vida humana. Tenemos ponencias muy bonitas, tenemos una ponencia de Saturnino Herrán, que preside la maestra Leniers, en donde pintaba a los ciegos. Tenemos trabajos de autosanación en la música de David Bowie y tenemos, bueno, una serie de 9 ponencias en total que creo que nos van a hacer reflexionar sobre digamos, la posibilidad que tiene el arte de visualizar todos los entornos de la vida. Y en este sentido, pues, la enfermedad, la muerte, el dolor como una respuesta a un estímulo que se da pues en nuestro cuerpo, en las partes sensitivas de nuestro cuerpo, que irremediablemente tenemos que sentir, como decía Buda, pero el sufrimiento es aquello que decidimos
optar o no por él, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas cosas tendientes a observar y aquí estamos frente a la sociedad zacatecana que estamos seguros que va a responder, que ahorita por lo menos se han inscrito 15 artistas plásticos, maestros que han salido de la maestría en docencia, tenemos músicos y bueno, pues esperamos dar respuesta o por lo menos abrir el diálogo frente a una situación que nos atañe en estos momentos. Laura Gema, ¿cuál es el nombre de este diplomado? Un nombre muy interesante del que ahorita vamos a platicar, pero ya me está preguntando la gente dónde se puede inscribir. Mira, es muy fácil. La idea es enviar un correo con su nombre completo a el correo uahumanidades@uas.edu.mx. Es todo lo que tienen que hacer, es gratuito. Nosotros tomamos el nombre que quieren que aparezca en la constancia y con el correo nosotros les enviamos la invitación para las tres sesiones. El martes 10 a las 5 de la tarde, martes 17 a las 5 de la tarde también y martes 24 a las 5 de la tarde. uahumanidades@uas.edu.mx. ¿Y el nombre del diplomado? El nombre es un juego de palabras porque se llama El arte frente a la imposibilidad del dolor. Es decir, a la opción o no que tienes de sentir, de experimentar el dolor, pero también de reconciliarte o de enfrentarte con él. Porque hay muchas formas de percibir el dolor, ¿verdad? Lo enfrentas, le das paliativos, tomas medicamento, te acostumbras a vivir con él, lo haces tuyo. Hay muchísimas maneras de acuerdo a los estados de ánimo, a los caracteres de los seres humanos, pero también estamos hablando del dolor a nivel social y cómo los gobiernos enfrentan lo que estamos viendo, enfrentan una pandemia, enfrentan una peste masiva, enfrentan unas enfermedades crónicas. Hace unos días estuvimos como lectores en una tesis que presentó una de nuestras doctorandas, ya doctora del doctorado en estudios novohispanos, e hizo una recopilación interesantísima de los libros de defunciones de una parroquia de Pinos. Y era interesantísimo ver el tipo de enfermedades que había y cómo las designaban, cómo las asumían. Entonces, en cada época de nuestra vida, yo que soy historiadora, pues hemos asumido la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento desde diferentes perspectivas. Entonces, por eso el título del diplomado se llama El arte frente a la o la posibilidad del dolor, y el apellido, digamos, del diplomado es Visiones de la estética desde el dolor. Ahora lo vamos a ofertar en 3 idiomas. Lo vamos a ofertar, unas ponencias van a ser en español, otras en inglés, una en inglés y otras 2 en francés. Estamos tratando de abrir, pues ya, porque los tiempos lo exigen, nuestros productos, nuestros diálogos a un público más amplio. Tenemos un programa ya de internacionalización universitaria que estoy lanzando y pues creo que es la manera de vincularnos ya, porque ya estamos vinculados, es decir, una pandemia nos vinculó a todo el mundo y queremos hacerlo así a través del idioma, que es lo que nos permite pensar o comunicarnos, ¿verdad? Doctora, todo esto del dolor, de el arte de aprender a vivir con el dolor, ¿cómo pretenden ustedes, como objetivo de este diplomado, impactar en una sociedad como la nuestra?
Bueno, quizás a lo mejor no tanto aprender con, sino cómo lidiar, ¿no? O sea, es decir, pues hay dolores que que están contigo y que no se pueden ir por muchos medicamentos y paliativos que tengas, pero hay formas de hacerlo. A las religiones orientales creo que se han acercado más a este tema, pues con ejercicios, con respiración, con yoga, etcétera. La religión occidental, pues, o las culturas occidentales lo han hecho a través de medicamento alópata y la medicina oriental de medicamento homeópata. Tenemos dentro del grupo una psicóloga, tenemos 2 psicólogos dentro del grupo. Los demás no somos psicólogos, somos historiadores, pero simplemente lo que hacemos es dar nota de cómo en otros tiempos fue percibida la muerte, el dolor, el sufrimiento, etcétera. Y lo que queremos hacer o plantear es una reflexión, ¿verdad? Una reflexión de cómo lo hicieron antes, cómo lo vivieron antes. Hay una ponencia muy bonita que se llama La autosanación en la obra musical de David Bowie. Y tú sabes que hay estudios que hablan de que la música tiene cierto impacto en las neuronas nerviosas del cuerpo humano e incluso de las plantas y de los animales para autosanación. Entonces son simplemente reflexiones. El diplomado no es muy largo, nosotros hubiéramos querido hablar mucho y más tiempo, pero frente a la computadora no puedes estar tanto tiempo. Entonces las ponencias son pequeñas, son de 20 minutos, pero yo conociendo a las personas que he invitado, sé que son suficientes como para sembrar una reflexión en todos y además después vamos a sacar un pequeño libro de esto y que vamos a hacer llegar gratuitamente. Ese es otro plus del diplomado, vamos a hacer llegar gratuitamente a los que se inscriban. De modo que, y que estén presentes, ¿verdad? Sí. Porque vamos a pasar lista. Entonces, son reflexiones, Pancho, porque no podemos hacer otra cosa. Es decir, los tiempos son tan difíciles, los médicos están haciendo su trabajo, que es muy encomiable, los gobiernos también están haciendo su trabajo, toda la sociedad también contribuyendo, desafortunadamente a costa de su economía, ¿verdad? Cerrando sus comercios, haciendo una serie de cosas. Y quieras que no, todos estamos poniendo un granito de arena para pasar estos difíciles momentos, estos 8 meses de encierro que ya tenemos. Y a nosotros como grupo académico pues nos toca también dar la nota, decir qué pasaba antes, cómo lo resolvieron, cómo lo sufrieron, cómo lo vivieron y dando como otras formas y otras alternativas de asumir este problema por el cual pasamos. Son 9 ponencias las que se van a presentar. ¿Quiénes son los que participan, Gema? Así es. Mira, invitamos a un cuerpo académico de la Universidad de Guanajuato. Ahí están la doctora Carlota Laura Meneses y el doctor José de Jesús Cordero Domínguez, con los que ya tenemos muchos años trabajando en conjunto. Ellos trabajan arte también. Y personalmente tienen mucho contacto con médicos y con acupunturistas, medicina oriental, etcétera. Entonces a mí me pareció excelente su participación y muy oportuna su participación. Tenemos también una invitada de la Universidad de Guadalajara, que es doctora en psicología, pero también es curadora e historiadora del arte. Y de aquí, de nuestro Zacatecas, participa la doctora Sofía Gamboa, que es egresada de la Casa LAM y que es curadora también. Ella nos va a presentar un trabajo sobre el poder creativo y la enfermedad. También nos acompaña la maestra Leners, como lo mencionaba,
Nos acompaña el doctor Álvaro Luis López Limón y la doctora Lidia Medina, que son miembros de nuestro cuerpo académico, Teoría, Historia e Interpretación del Arte. Y también nos acompaña la doctora María José Sánchez Susón, que pues muchos conocemos y respetamos en la comunidad académica, como sabes. ¿Tú con qué participas? Yo participo con una ponencia. Fíjate que a mí me impactó mucho llegar a Ellis Island, a la isla de Nueva York, donde desembarcaron 12 millones de migrantes. Irlandeses principalmente, ¿no? ¿Perdón? Irlandeses. Irlandeses, sí, pero venían también muchos italianos de todo el mundo, huyendo de todo el deterioro social y económico de la Europa de ese momento, pues posterior a la Revolución Industrial. Entonces a mí me impactó mucho ese lugar, ese hospital, porque tiene una energía tremenda. Tiene una energía impresionante, porque sabes que muchos no lograron pasar de ahí, es decir, traían tantas enfermedades, venían con tantas vejaciones que no los dejaban pasar, y algunos murieron ahí. Entonces quiero hablar de esa mezcla entre la enfermedad, por un lado, que expulsa a todo un grupo de población hambrienta y pobre, que no tiene con qué vivir, la esperanza de ese nuevo mundo, pero el tema de la migración con la enfermedad. En ese momento ya estaba muy adelantada la medicina. Entonces les hacían exámenes a todos al llegar. Lo registraban el nombre y les hacían su diagnóstico, y algunos se quedaban ahí. Entonces separaban familias, padres, hijos, se quedaban niños huérfanos o se quedaban los viejos. Es decir, era por eso lo llaman la isla de las lágrimas, porque era un sufrimiento total. Y quiero hablar un poco del tema quería ligarlo un poco con lo que ahorita estamos viviendo, que es una época de definición de la política de uno de los países más ricos y más importantes del mundo. Así que espero que sea muy oportuna mi reflexión desde el punto de vista histórico meramente, ¿no? Sí. Oye, Laura Gema Flores, Sí. te estaba preguntando el día de ayer en la tarde, ¿el ser humano tiene capacidad de olvidar el dolor? ¿Aprendemos a vivir con el dolor? ¿O cuál es el comportamiento que estamos asumiendo? A ver, yo sin ser psicóloga, ni ser enfermera, ni ser nada de esto. Sí, desde el punto de vista de humanidades. Te diría, fíjate, cómo, por ejemplo, esa tesis de que te platico, no sabes cuánta gente moría de gripe normal, como la de ahora, ¿sí? Como la que tenemos actualmente. Morían de gripe, morían de gota, morían morían de un golpe al pulmón, decían ellos, pues era básicamente pulmonía, ¿no? Entonces, todas esas cosas que no podían en un momento solventar, ahorita ya son cosas con las que vivimos cotidianamente. Te levantas un día y dices, ay, amanecí con gripa, o amanecí con tos, o amanecí con esto, pero ya no te mueres. Es decir, la medicina y el descubrimiento de la penicilina nos ayudó a pasar de una etapa a otra, ¿verdad? De poder soportar, porque realmente el dolor es la alarma que tiene el cuerpo de decir, tengo algún tejido mal, o algún órgano malo, o alguna terminal nerviosa mal, ¿no? Y entonces ya tú decides qué hacer contra esa alarma. O sea, tú vas al médico para saber qué es lo que sucede y por qué te está doliendo la mano, el dedo, la piel, etcétera. Y después, entonces ya vienen los paliativos, el medicamento, o haga ejercicio, o póngase a dieta, o lo que sea. Pero realmente aprendemos a vivir con el dolor. Es decir, con ese dolor instantáneo, si tú quieres, que de pronto llega,
y ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. Ahorita nosotros no sabemos qué hacer. Es decir, psicológicamente, el dolor de la partida de un ser querido pasa por varias etapas, ¿verdad? Pasa por la negación, pasa por la aceptación, pasa por el dolor y la resignación. Entonces, ya ha sido estudiado, digamos, ese tema del dolor por psicólogos, y ya cuando un psicólogo, un tanatólogo te lo pone enfrente y te dice, bueno, mira, tú vas a pasar por estas etapas, entonces ya sabes que van pasando días y que vas superando esa muerte, esa partida del ser querido, y vas aprendiendo con él. A eso me refería yo ayer, que creo que estamos aprendiendo, porque en el mes de abril todavía no lo creíamos. Bueno, todavía hay una serie de personas que no lo creen, y cada quien es libre de creer lo que quiera, porque también es una negación. O sea, el hecho de no creer, pues es la negación del dolor, ¿no? Y de no obedecer también es una negación. Sí, exactamente. Entonces, a partir de marzo, mayo, junio, que ya fue irreversible el tema de que efectivamente se estaba muriendo mucha gente y que los hospitales estaban hasta el gorro y no había manera, pues todo el mundo empezó a tomar decisiones. Empieza a tomar decisiones y dice, no, yo no voy al hospital, o yo no me intubo, o yo me quedo en mi casa, o yo me encierro, o yo esto, o yo el otro. Eso creo que es aprender a vivir con el dolor. Es un dolor colectivo, pero ya tomas decisiones. Ya emprendes acciones que van a impactar positiva o negativamente. Ahora es una cosa de locura, ¿no? O sea, tú sabes de casos de gente que ha estado encerrada y que de todos modos le ha dado COVID, y dices, bueno, ¿y cómo le dio? Pues también es el terror, también es el estrés, también es la baja de defensas. Entonces, todo eso que hemos aprendido y que nos dicen todos los días los médicos, pues ya es parte del aprendizaje. Entonces, a eso me refería yo ayer, a que ese aprendizaje ya es la convivencia con esa parte que nos está tocando vivir, con el dolor, con la pandemia. La pandemia se traduce pues en dolor y en sufrimiento, ¿verdad? Laura Gema, pues muchas felicidades por este diplomado, por esta conducción que has venido desarrollando en la Unidad Académica de Humanidades, porque de ustedes también depende mucho el futuro de una sociedad como la nuestra, de una entidad como la nuestra, con sus estudios, sus investigaciones, sus repasos, su recuerdo de la historia. Así es que este tipo de diplomados y este tipo de acercamientos con la sociedad bien vale la pena reconocer y apoyar para que entre todos salgamos adelante. Te lo agradezco mucho, Pancho. Muchísimas gracias. Yo sé que estamos formando nuevas generaciones, nosotros ya pertenecemos a otra generación, pero estas generaciones, pues mira, ya vienen, ahora sí que vienen vacunadas. Sí. Entonces, esperemos que también tomen esto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y es nuestro deber. Y muchas gracias a ustedes como comunicadores que nos permiten difundirlo. Al contrario, estamos para servirte, gracias. Y un placer saludarte. Que estés muy bien, un abrazo. Saludos a todos. Hasta luego, gracias.